Buenos días, gente. Ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo miércoles, nuevo resumen semanal. Resumen semanal número... Dilo tú, trufa. ¿Cuánto llevamos ya? ¿372 o 73 resúmenes semanales? Creo que ya voy atinando con el número. Ya sabéis que a veces mis cuentas fallan. Bueno, ¿queréis saber lo que ha pasado en la pared? Pues veos el vídeo de cuando montamos este acuariote. A lo largo del vídeo os dejo una tarjetita por aquí para que vayáis a verlo. Acuario los Ramis, ¿cómo siguen? Pues espectaculares, ya los veis que esto, vamos, esto es maravilloso. Bueno, esta semana ha sido el 11 del 11, no he publicado el típico vídeo que hago todos los años de lo que me voy a pedir por AliExpress y demás historias, pero es que tampoco me he pedido grandes cosas. Para acuarios, de hecho, me iba a pedir pipetas y demás, pero viendo los precios, digo, me salen casi más baratas una de marca que una de AliExpress. Así que, de momento, no he pillado pipetas. Mirad, tengo por aquí todas las bolsas que he ido haciendo el unboxing. Me he pillado unos guantes de estos de apicultor, de cuero, que no están mal. En fin, de eso no hemos venido a hablar. Medidor de TDS, que ya lo enseñaré. El tema de la redecilla que me ha llegado, que ya lo enseñaré. ¿Y qué más me ha llegado por aquí? Ah, sí, para el tema de la barroa también, para las colmenas. Así que nada, de esto sí que voy a hacer un vídeo instalándolo y demás. La redecilla antisalto de los peces. Y del medidor de TDS, pues bueno, cuando montemos el gambariete, si queréis hablamos un poquito, porque es para mí el mejor calidad-precio que hay en el mercado, que ha existido y que existirá y que ya he hablado muchas veces de él. Pero he comprado otro porque no tenía ninguno en casa. En fin, esta semana, ¿qué hemos hecho en este acuario? Ya sabíais que, bueno, lo llevaba diciendo unas semanas, que le iba a poner un poquito de CO2 a las plantas para impulsarlas y demás. Así que hace 2 días, si no me equivoco, con el cambio de agua, correcto. Les puse ya por fin el CO2 con el sistema atomizador y demás. Lo que pasa que es el... Bueno, mirad, vamos a ver si se ve. Es que... no tengo funcionando el skimmer. Se me ha tenido que parar por algo. Ah, es que lo dejé desconectado y no me he acordado. Mirad la cantidad de biofilm. Bueno, ahora lo pongo. No se ve el CO2 ahora mismo salir, pero bueno, hay un poquito de micro burbuja. Le tengo puesto muy poco. Sí que es verdad que estos 2 días que ha estado funcionando he notado un poco más de crecimiento de algas, sobre todo en la parte baja del acuario. También es porque al meter un poquito de CO2 pues descompensas también los parámetros del acuario y ahora pues tanto plantas como demás empezarán a absorber más nutrientes y tendré que equilibrar un poco. Pero bueno, tampoco le he puesto mucho, no va a ir muy acelerado, simplemente es para que tengan un toquecito, un pequeño punch las plantas. Va a haber novedades muy pronto en este acuario. Ya sabéis que yo no me puedo estar quieto, no por el tema de peces ni demás. Este va a seguir siendo acuario monoespecífico Ramirezi, pero poco a poco irá evolucionando. Lo vais a ver muy pronto en los vídeos. No voy a spoilear mucho más porque no lo tengo permitido. Así que ahí lo dejo. ¿Cómo están los bichejos? Pues ahí van. No sé ni cuántos hay todavía. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 por ahí. Pues ya están todos, ¿no? Nada, pues ahí están. Los 11 bichejos están espectaculares. Hay una pareja claramente dominante, que es la compuesta por este pedazo de trozo de cacho de macho. Que mirar el macho camacho. Es una máquina, ¿eh? Pues ahí está, haciéndole la vida imposible a los demás miembros del acuario. No, la verdad es que pequeñas persecuciones y tal, pero nada muy preocupante. Así que no nos vamos a... Estos me hicieron una apuesta, ¿vale? Justo en la piedrecita que tengo aquí, detrás del calentador, justo en esa piedrecita, me hicieron una apuesta ahí, pero nada, duró la apuesta creo que 3 días y se la cepillaron. Esta es la hembrita, que es súper bonita, y este es el macho. No sé, si me vuelven a hacer una apuesta, me planteo incluso... Bueno, a ver, seguro que hacen otra apuesta, alguna pareja, si la hacen así, alguna piedra que podamos extraer. Iba a decir que me planteo incluso intentar la reproducción, pero es que con el tiempo que tengo es tontería, porque los alevines de Ramirezi hay que estar alimentando y tal bastante encima de ellos y es un poco locura. Ahora les toca alimentar con artemia, ya han comido un poquito de gránulos, pero ahora les toca un poquito de artemia. Ahora cuando vuelva a casa, que me voy a pasear a trufa, cuando vuelva me pongo a ello. Así que nada, así va el proyecto Ramirezi, Ramiland. Voy a ver si conecto ahora el skimmer de superficie, que no se me pase. Y a ver si controlamos los parámetros, que no se nos desestabilice el acuario con el CO2. Y ya está. No creo que se desestabilice más allá de, bueno, por un par de semanitas quizás de desequilibrio y ya está. Lo metemos en vereda rápido. Le toca limpieza al filtro. Así que nada. A esta semana, de hecho, le toca limpieza prácticamente a todos los filtros. Yo los limpio por semanas. Me quito todos los filtros, los limpio y Santas Pascuas. Cada X semanas, cuando veo que ya van necesitando tal... Les meto limpieza a todo, general, y así no se me pasa ninguno. Venga, vamos a ver. Vale, por aquí tenemos el proyecto Kililand, podríamos llamarlo.
Para ellos es esta red... Ah, digo, no me han mandado los 4. Pero sí, aquí va en teoría lo digo porque no lo sé, pero va una redecilla transparente con 4 soportes para montarlo. Esta semana, como lo vamos a instalar, si queréis os hago un vídeo tutorial de esto de antaño y os digo un poquito lo que he comprado y si se puede hacer de forma casera o no, lo veremos en ese vídeo, ¿vale? Y nada, os lo recomendaré. Bueno, aquí, la semana pasada, ¿qué hicimos? Meter la mopa. Bueno, pues el mismo día que metí la mopa, voy a quitar la plantita de aquí, ¿vale? Que la tenemos por aquí. Pues ese mismo día ya vi un huevito en la mopa. Transparente, de unos 2 milímetros más o menos de grosor, pero yo creo que se lo han comido. Me decía Aquascape VLC, creo que es así el nombre, en un comentario la semana pasada, que tenía que hacer más densa la mopa. Así que nada, me toca hacer más densa la mopa, efectivamente, porque si no, vienen aquí y se lo cepillan. Entonces, como no nos interesa que se los cepillen, pues hago más densa la mopa y a ver si tenemos suerte. Y antes o después nos hacen una apuesta, podemos sacar los huevitos en una paridera y vemos un poquito la evolución. De momento no han hecho más puestas. Este filtro también necesita limpieza. Se nota en el acuario que está sucio por algunas zonas, así que le tengo que meter limpieza sí o sí. Si no habéis visto el vídeo del filtraco, del Egein Vario, verlo porque no es un unboxing al uso, ¿vale? Es una comparativa entre mi primer filtro, Egein 2213. Este fue el primer filtro que tuve externo y sigue funcionando hoy en día. Os estoy hablando de hace ya 13, 14 años que tengo yo este filtro y lo compré ya en su día de segunda mano. Y aquí sigue, dando el callo. 20 no sé cuántos, 1294 días después. Aquí sigue. Bueno, pues es una comparativa entre este viejo filtro, entre este viejo perro, que esto, vamos, anda como un demonio, y el nuevo, el Vario que han sacado, que es electrónico patatín patatán. Bueno, pues comparativa acá que hemos hecho ahí en YouTube. Insisto, no es un vídeo de publicidad, no es nada, es bastante curioso. Os dejo una tarjetita, ¿vale? Si me acuerdo. Y si no, vais a ver el último vídeo que hemos subido. Y nada, el acuarete pues así va, con sus pequeñas alguitas y tal, pero bueno, en un acuario donde hay tanta materia en descomposición y tal, pues es lo que toca. Estoy deseando ya, esto es esta semana, poder llenar estos 2 deditos. Ya sabéis que a mí me gustan los acuarios, a ras y más acuarios pequeñitos, me gusta tenerlos siempre a tope de agua, así que se acabó el tema del biofilm, o sea, del biofilm, sí, del film este transparente, y lo tendremos más despejadete. Pero bueno, lo iremos viendo, ¿vale? Os haré un vídeo ya de cara al fin de semana de esto, no sé, para el viernes, y el domingo intento hacer actualización del estanque, que quiero meterle un repasillo también este fin de semana, a ver si conseguimos ya tapar el maldito filtro. Y os enseño cómo se va adentrando el invierno en el estanque, los trabajos que voy a hacer de replanteo de césped y demás, y poco más. Así que, venga, vamos a ver si estos kilis se ponen a tope, les ampliamos la mopa, les ponemos su ruedecita y dejamos el acuario níquel. Ya veremos si las pipetas afectan a la hora de meter la red o no. Lo veréis en el vídeo. Seguimos. Bueno, gran acuario, mejor persona. Qué bonito está este acuario, la verdad. He intentado ponerle esta semana unas pipetas a este acuario, pero no me da por el grosor de esto de aquí arriba. Es muy grueso y aparte se me levanta mucho y como el nivel de agua está muy bajo, la pipeta de skimmer pues se queda, bueno, que no me hace la función. Entonces no las he podido poner. Pero bueno, buscaré unas para adaptarle a este acuario y quitar esas que son un poco feas. Pero vamos, que tampoco me molesta ahí un poco que se vea la maquinaria, porque el acuario en sí pues está bastante bonito. Como veis, al final pues hemos tardado meses, pero el acuario poco a poco ha ido buscando la estabilidad de forma prácticamente natural. Yo ya sabéis que abono un poquito de CO2 y ya está, un buen balanceo de plantas y no hay que hacer mucho más. Y sobre todo, habitantes, que no le falte vida al acuario, porque todas estas plantas se alimentan de sus heces. En fin, tengo que meterle mano ya esta semana a toda la zona de musgos, que mirad cómo lo tengo. Es impresionante cómo crecen aquí los musgos y cómo van tapizando todo. Entonces esta semana me tengo que entretener y meterle mano al Physidens, un poquito a este Habamos y demás, y a ver si vamos adecentándolo y bueno, pues que no se nos vaya de madre. Ahora mismo el acuario está muy bonito. Quiero hacer también el vídeo conclusiones de la serie G de Twinstar, que la verdad es que me está encantando su funcionamiento. Y por lo demás, nada, aquí está todo bastante bien. El acuario este, joder, ha tardado, pero menudo lustre ha cogido. A este filtro sí que
sí que le toca ya mantenimiento. Recordemos, este acuario, ¿vale? Tiene el filtro Fluval de la serie 07. En concreto, el modelo 407. Mirad, si lo tengo aquí, lo enseñamos. ¿Veis? Este es el 407 y son 240 litros con este filtro. A mí se me queda pequeño, a mí se me queda corto. Entonces, os digo que el mantenimiento de este filtro, pese a que se pueda mantener un acuario así, tan poblado y demás, pero necesitas un filtro potente o bien hacerle el mantenimiento. Yo este filtro se lo hago una vez cada 3 semanas, cada 4 semanas máximo, porque si no, sale todo completamente lodado, de un lodo negro, gris, marronáceo. Si queréis, os hago vídeo de mantenimiento del filtro, pero vamos, yo creo que es algo tan sencillo que no sé, pero bueno, podemos hacer en plan blog, ¿vale? Mi día limpiando filtros. ¿Cuánto tardo en limpiar todos los filtros de mis...? Bueno, que si os parece bien la idea, pues hago un vídeo y ya está. Seguro que alguna idea podemos coger todos y aprender, como no, como siempre. Así que nada, ya sabéis, el filtro está bien, pero yo lo recomiendo ese filtro a lo mejor para acuarios de no más de 180 litros. En 180 litros creo que es el tamaño óptimo para ese filtro. Y menos, como mucho, un acuario de, ¿cuánto? 100 litros como pequeño para ese filtro. Entre 100 y 180 está el tamaño óptimo para ese tipo de filtro. Ya más de eso, se me hace complicadete. Pero bueno, que es un filtraco, las cosas como son. Nada, así va el acuarete, espero que os guste. Se me murió el otro día un cardenal. Estos cardenales ya tienen tiempo, y están sanote, ya los estáis viendo que están, vamos, impresionantes. Pero es que los que sí que tienen tiempo y años son estos borrachitos. Si os acordáis, en el acuario que teníamos en el local grande, en el 300, estaban estos borrachitos. Nos los trajimos aquí y aún viven, Es impresionante los años... Que parece que no, que parece que cuando tal te dicen, no, esperanza de vida 2 años, 3 años. Bueno, pues llevo ya en este piso, ¿cuánto voy a hacer? ¿4 años o por ahí? Me los traje cuando cerramos el local, claro, el local lo cerramos hace 3 años o 3 años y medio, pues desde entonces lo tengo aquí, más lo que ya tenían, que en el local ya eran adultos, o sea, que tela marinera, lo que viven estos borrachitos. Nada, yo encantado, que duren 100 años. Lo que sí que quiero hacer es rutina abonados, que muchos me preguntáis, ¿cómo abonar los acuarios para tenerlos así? A ver, no es un modelo a seguir este holandés, pero bueno, pero qué, madre mía. Digo, ¿qué pasa con los skimmers esta tarde? ¿Qué pasa? Los caracoles, que utilicé caracoles para ver si controlamos la cianobacteria, tengo que hacer podaquilla. Y estaban dándome el skimmer de superficie, pero bueno, se controlará. Que este acuario no está de hecho lejos de estar bonito. La ciano sigue persistiendo. Que no es algo muy como para desmontar acuario, pero lo es. Entonces, pues nada, tengo que entretenerme y decidir. Le quedan 2 semanas. Y es que haga lo que haga, da igual. O sea, da totalmente igual. No sé si probar a bajar los niveles de CO2, pero es que eso va en detrimento de las plantas. Entonces, el último que me queda, ¿sabéis? Probar a meterle un poquito menos de CO2 y desacelerar un poquito el crecimiento de todo. No lo sé, ya a la desesperada. Esto ya es a la desesperada. En fin, que poco a poco iremos dando con la tecla. Y si no, como os comenté, que a mí no me tiembla el pulso, nos montamos aquí un Iwagumi del copón. Y lo presentamos a concurso. Madre mía, qué ganas tengo de presentar un acuario a concurso. Pero es que nunca se me dan... A ver, podemos presentar esto, pero esto no está para concurso. Esto es un acuario que sí que es bonito, pero no es un acuario concurso. No guarda... No. A ver, ¿que lo puedo hacer? Sí. ¿Pero para qué? Yo qué sé, es que tampoco... O sea, no me motiva el tema del concurso, pero sí que es verdad que oye, que me molaría montar así un acuario de paisajismo y tenerlo bien, tenerlo currado y presentarlo a algún concurso. Pero vamos, empezamos con un Iwagumi, si os parece, después de este o qué. Y ya está. Pero bueno, poco a poco, ¿vale? Paso a paso. El primer proyecto que va a ser el siguiente, ya sabéis cuál es. Vamos a verlo. Es obviamente el gambariete que va en este... Iba a decir mueble, pero no. Lo voy a quitar todo en este huequito. No sé si me dará tiempo este fin de semana de montarlo. Esta semana me llega el sustrato, porque me creía yo que tenía Sirakura Red Bisan, que es el que voy a utilizar, pero no tengo. Aún así, se me está antojando muy mucho el tema de hacer un gambariete y probar con sustrato comercial que podemos encontrar tanto en Latinoamérica como aquí en Europa. Muchas veces nos cuesta mucho encontrar
sustratos en Latinoamérica, os cuesta mucho y me lo decís. Entonces, pues bueno, podemos hacer un vídeo en el que os explique cómo hacer las cosas montando un gambario para caridinas, con poco presupuesto, con mucho presupuesto, lógicamente, en un mismo vídeo. Y yo que sé, ir dando tips. No lo sé, me lo curraré y veremos qué podemos hacer también para la gente de Latinoamérica, que sé que estáis aquí a porrón y muchas veces no tengo en cuenta que muchos de los productos que yo enseño lamentablemente no llegan a vuestros países. Si yo pudiese, o sea, yo me montaba una tienda nada más que para gente de Latinoamérica, pero por tema de tipos impositivos, etc, sería prácticamente inviable el proyecto. O sea, es jodido facturar a países extranjeros y cumplir con todas las legislaciones. Entonces es una locura. Pero yo qué sé, si a lo mejor a mí se me escapa de la mano, pero a lo mejor a proveedores grandes y tal sí que podrían intentar acercar marcas y demás a Latinoamérica. Sí que es verdad que, claro, los sueldos de aquí no son los de allí, muchas veces son materiales muy costosos. Es una perrería, la verdad, que no podamos todos tener acceso a los materiales que disponemos, por ejemplo, en Europa. Pero bueno, poco a poco la globalización se irá expandiendo y nos iremos igualando en unas cosas, imagino y espero. Así que nada, lo dicho, Gambariacus. Vamos a aprovechar un acuario que tengo y ya está, con el filtrito tal y las carinas que se vienen. Me habéis dicho PRL, que os gustaría mucho, pero si meto unas Pure Red Line, por favor, si alguien conoce a algún criador, y tiene que ser un criador nacional que no sea importador de gambas, ¿vale? Conoce a algún criador que tenga PRL de un grado alto, que sean pepinos, que me lo diga y me pongo en contacto con él, le compro y ya está, ¿vale? Porque me gustaría mucho volver con las PRL, ¿o qué os parece? Unas Pure Red Line y seleccionar bien la línea y tener un acuario chulo. En fin, muchas ideas, vamos a ver si vamos poniéndolas en funcionamiento. Venga, la zona carni. Me estaba tirando por aquí una trampita. Mirad qué hojita más bonita me está tirando por aquí. Otra trampa. Esta la tengo que cortar. Parece que le ha sentado bien el alimento que le metí a las trampas, la verdad. Quiero ver que tengan líquido. No tienen mucho líquido, así que le tengo que meter más riego a este. Este sí está a tope de líquido, por ejemplo, este jarro. Pasa que ya está el pobre chof. Bueno, mirad qué rojitas se ponen. Me comentaba Juanma que igual era cosa de... Juanma es el contacto que me vendió las carnívoras. Si me pedís los contactos, no puedo pasar los contactos por tema, lógicamente, respetar la privacidad y demás de la gente, salvo que esa gente me autorice de forma expresa. Oye, que si alguien te pide una planta, le pase mi contacto, pero no me gusta enviar los números de teléfono personales de las personas. Entenderme. En fin, que me está sacando ahí un jarrito. Bien, no va mal la cosa. Me comentaba que quizás era exceso de iluminación, este color tan rojo, tan intenso que tienen las hojas y demás. Y puede ser, porque esta pantalla la verdad es que no está dimeada y estoy valorando la posibilidad de meterle un poquito de dimeo para que no tenga tanta intensidad. Pero bueno, lo veremos a esa nepenthes. Y por aquí el terrariete pues está genial. Ahí va el tema. Esta Dionaea, por ejemplo, que va a empezar ya a hibernar, está haciendo la roseta de hibernación y tal. La capensis, que esta no hiberna. Esto es una capensis normal, ¿vale? Típica. Esta es la planta carnívora fácil por excelencia. A ver, no son difíciles ninguna, pero es fácil por excelencia esta planta carnívora. Muy recomendable, ¿vale? Y las demás, pues bueno, estas que han vivido tiempos mejores. En fin, vamos a ver cómo se va poniendo... ¡Ay! Esta de light, tío. O sea, se reproduce por esporas, macho. ¡Qué barbaridad! En fin, la iremos metiendo en vereda también. Nada, muy bonita la zona carnívora. Y el bonsai este, a ver si hago algo ya, macho. Qué lástima. Y qué lástima, me dan ganas ya de cortar y empezar a plantar. Y trabajarlo, porque aquí no está bien. Aquí no está bien. Esto es un desastre, así no se puede tener. En fin, falta de tiempo es lo que tengo. Si se vendiese el tiempo lo compraba, sin duda. Bueno, ya este acuariete, que esta tarde ya tengo la mezcla preparada, le vamos a poner el CO2 de Fluval, porque ya no tengo más equipos de CO2. Tengo que comprarme otra botella, me queda sin botellas. Y ya está. Lo que os comentaba, necesito un skimmer de superficie para este proyecto que sea pequeñito y resultón, y el de las pipetas no me sirve. Y ya está. Este acuario, a ver si cogen potencia las plantas ahora con el CO2. Se pone interesante de cara a la ampliación, porque ya tengo cositas pensadas para la ampliación. Y va a molar, va a molar. Va a primar el bienestar de los peces, lógicamente, no aquí tan asustadillos, que los tengo a todos, que se me meten aquí los Buddies Tiger
todos aquí entre las anubias, entre las rocas, etc. Madre mía, tengo una invasión de Planorbi, pero bueno, es una invasión artificial provocada por mí de forma totalmente consciente, ¿vale? Entonces, bueno, no está mal. En fin, chicos, que lo vamos dejando ya por aquí, que si no hoy me pilla el toro. Si os ha gustado y queréis más vídeos como estos, darle like, suscribíos, campanita para seguir nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.